tamaño. La medida de dicho espacio es el volumen, lo que les había explicado anteriormente. Creo que esta parte de acá no la ven. Pero bueno, la parte que nos sale acá abajo, no sé por qué no parece completo, pero es la unidad media en cúbicas. Eso es la parte de la definición. Bueno, continuamos. El cuerpo geométrico. En este momento vamos a hablar acerca de estas 6 figuras. Cada figura tiene su fórmula. Tenemos lo que es un cubo, un prisma, una pirámide, un cilindro, un cono y una esfera. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con cada uno de ellos. Lo que es un cubo, por ejemplo, ustedes cuando juegan con el cubo de Rubik, que tiene varias figuras, varios colores, ustedes lo manipulan y los colores tienen que quedar una sola cara y así. Eso es lo que es un cubo. Un prisma, el prisma está compuesto de la parte de la base o la parte superior, puede ser por medio de un rectángulo o un cuadrado. Y lo que es la pirámide también, la pirámide puede estar compuesta, la base, por medio de un cuadrado o por medio de un rectángulo. Y una pirámide, pues como ustedes pueden ver, esta parte de aquí está compuesto como que es un triángulo. Entonces, así de esta manera está compuesto lo que es una pirámide. Y tenemos acá en el lado derecho lo que son las fórmulas. El cilindro, pues todo lo conocemos. Podríamos poner de ejemplo un vaso o una taza o una lata. Y lo que es un cono, si ustedes se fijan, la parte inferior es un círculo y la parte superior está compuesto por lo que es una generatriz que tiene la forma de lo que es un triángulo y su base un círculo. Y la esfera, que bueno, todo el mundo sabemos lo que es una esfera, ¿verdad? Lo que puede ser la figura de una pelota o cualquier cosa circular. Y aquí en el lado derecho tenemos lo que es la fórmula. Bueno, vamos a explicar de manera breve lo que es una diferencia entre perímetro, área y volumen. ¿Por qué voy a hablar acerca de perímetro y área? Por lo general, pues, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de volumen, pero algunas fórmulas de volumen están compuestas por lo que es la área, entonces es indispensable ver lo que es el área. Y perímetro, más que todo vamos a hablar por el tema de que algunas personas que están en ciclo, algunas personas incluso llegan hasta bachillerato y no entienden lo que es la diferencia entre un perímetro y un área. Entonces vamos a hablar un poquito brevemente de ello. Perímetro. Ok. El perímetro es toda esta parte que la podemos ver aquí. Todo alrededor de este cuadrado es el perímetro, solo alrededor. ¿Cómo vamos a calcular el perímetro? De la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos 7 centímetros de este lado, pero como es un cuadrado, significa que todos sus lados, todos sus catetos van a ser iguales. Entonces, bueno, no hay necesidad de escribirle 7 en este lado, 7, si sabemos que es un cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales. Entonces, el perímetro, la fórmula es la siguiente: se suman todos los lados de lo que está compuesto la figura geométrica. Ya sea un cuadrado, ya sea un triángulo, se suman todos sus lados. En este caso se suman 4 veces 7. ¿Por qué? Porque el cuadrado está compuesto por 4 lados. Entonces sumamos esto y si ustedes se fijan tenemos centímetros, 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 ¿verdad? Entonces, como es solamente una suma, solamente copiamos lo que es centímetros y sumamos las constantes, que son los 7. 4 veces 7, sumamos, entonces el resultado es 28 centímetros. Observen algo, aquí su unidad en el perímetro es centímetro. Ya vamos a ver qué pasa cuando es un área y vamos a ver cuando trata de lo que es un volumen. Van a notar las diferencias. Ok, hablemos del área. Tenemos el área aquí. El área ya no es la parte superior o el límite del cuadrado, sino es toda esta parte que está dentro del cuadrado. Toda esta parte.
Entonces, por decirlo así, si yo tomo este cuadrado, por decirlo así, y si yo lo envuelvo, yo le doy una figura geométrica a ello, ya sea como un cilindro. Entonces, toda esa área puede componer lo que es un sólido. Ok, ¿cómo calculamos lo que es el área? Simplemente, como este es un cuadrado, sabemos nuevamente, les vuelvo a repetir, que cada lado es igual, ¿verdad? Porque es un cuadrado, pero la fórmula es diferente. En este caso, se, se, se multiplica un lado por el otro lado, que es 7 por 7, igual a 49. Y usted, como podemos ver, aquí tenemos las unidades. Las unidades del perímetro y del área son totalmente diferentes. Miren, tenemos acá el exponente 1 y acá tenemos como exponente 2. Ya vamos notando la diferencia. ¿Por qué razón? Centímetro por centímetro, bueno, se copia la base y se suman los exponentes. Esa es la propiedad de lo que es propiedad exponencial. Bueno, ahora vamos con lo que es el volumen. Volumen, como podemos ver, solo fíjense, partimos de este punto acerca de sumar solamente la parte superior. Cuando ya pasamos a área, ya es todo lo que está compuesto internamente de este cuadrado. Y ahora lo que es el volumen, ya estamos hablando de una figura geométrica en 3D o en tercera dimensión. ¿Cómo se calcula el área de este volumen, de este cuadro? O mejor, bueno, perdón, el volumen. Vamos a tomar como ejemplo siempre los 7 centímetros, como comenzamos desde el perímetro, área, y continuamos con lo que es el volumen. El volumen. En un cuadrado se calcula de la siguiente manera: largo por ancho por altura. Entonces, multiplicamos 7 por 7 por 7. Ya no es suma de 4 veces 7. Ya no es la multiplicación solamente de dos lados. Aquí ya es los 3 aristas, se le llaman a esta parte de aquí. Miren. Es donde se une cada parte del lado de un cuadrado. Por ejemplo, esta cara de aquí se une con la parte de acá abajo. Entonces, la arista de esta cara con la cara de acá abajo es esta de aquí. Esta. La cara que tenemos aquí enfrente con la parte inferior, esta parte que está acá, la arista es esta parte de aquí. Toda esta parte es la arista. Entonces, en este caso se multiplica la arista de el largo por el ancho y por la altura, que la tenemos aquí, miren. Multiplicamos 7 por 7 por 7, que es 343. Los centímetros cúbicos, ¿de dónde salen los centímetros cúbicos? Bueno, se multiplica centímetro por centímetro por centímetro. Bueno, tenemos la misma base y se suman los exponentes. Copiamos la base, sumamos el exponente 1 más 1 más 1 igual a 3. Sencillo, simple. Y aquí es donde está lo que les había mencionado yo de lo que es un cubo en 3D. Aquí tenemos el cubo de Rubik. Ya muchas personas lo han jugado, ya tienen muchas estrategias, ya tienen lo que son los patrones y todo eso, ¿verdad? Pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando, de lo que es un sólido en 3D. Esto. Ok. Ahora vamos a calcular el volumen de un cubo de arista 3. Bueno, ya les definí y ya les di el ejemplo de que es una arista, ¿verdad? Y como un cubo, todos sus lados son iguales, como que sea un cuadrado, vamos a verlo de esta manera. Miren, aquí tenemos el volumen. El volumen es igual a un lado elevado a la 3. ¿Por qué? A la 3. Es como que yo tenga esta parte de aquí, esta arista de aquí, esta arista de acá y la parte de aquí. La parte de la altura.
Entonces, por esa razón, está elevada a la 3, porque es como que obtenga L por L por L. L por L y esta L de acá. Sencillo. Bueno, entonces nos dicen que es de 3 centímetros. Una arista o un lado. Venimos nosotros y como nos están diciendo que el volumen es igual a L elevado a la 3, es como que yo tenga 3 centímetros elevado a la 3. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar 3 veces el 3. Aquí tenemos 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Y no vamos a omitir lo que son las unidades, ¿verdad? Porque el típico estudiante a veces se le olvida poner las unidades, ya viene el maestro y le dice, bueno, estos son melones, son papaya, o son pelotas, o qué son. Por eso no tenemos que hacer caso omiso a lo que es las unidades, mucho menos olvidarnos de lo que es un exponente, porque si solamente pone 27 centímetros, está mal. Si pone solamente 27 centímetros cuadrados, también está mal. Por esa razón, habíamos mencionado anteriormente que el volumen de cualquier figura geométrica, sus unidades van a ser cúbicas. Ahí tenemos 27 centímetros cúbicos. Y bueno, ya les había explicado cómo sale este 3 de acá, ¿verdad? El exponente, ¿verdad? Ok. Vamos a calcular ahora lo que es el volumen de un prisma rectangular. Si la base rectangular mide 3 centímetros de un lado y 4 centímetros de otro, su altura es de 6. Bueno, ya tenemos las 3 aristas. ¿Cómo vamos a calcularlo? Aquí tenemos la fórmula. El volumen es el área de la base por la altura. Anteriormente, yo ya les había explicado cómo se calcula el área de un rectángulo, ¿verdad? Y también lo que es el área de un cuadrado, por eso les había explicado anteriormente. Entonces, calculamos el área de la base, que es base o el lado por el ancho. Tenemos aquí que un lado mide 3 centímetros y el otro lado mide 4 centímetros. Significa que estos dos lados se van a multiplicar porque esta es la base de este prisma. Multiplicamos 3 por 4, que es igual a 12 centímetros cuadrados. Vuelvo y les explico. Centímetro por centímetro se copia la base, que es centímetros, y se suman los exponentes. 1 más 1 es igual a 2. Bueno, ya tenemos lo que es el área de la base, vamos a encontrar lo que es la altura. Ok. Bueno, la altura de hecho ya nos las habían dado. Miren, acá le tenemos que es igual a 6 centímetros. Entonces ya directamente pasamos a aplicar los valores a la fórmula de lo que es el volumen. Ya encontramos el área de la base, que es igual a 12 centímetros, y nos habían dado la altura, que es 6 centímetros. Aquí lo tenemos, miren. Entonces, multiplicamos 12 por 6. Igual a 72. Aquí tenemos centímetros cuadrados y acá tenemos centímetros normales. Copiamos la base y se suman los exponentes. 2 más 1 es igual a 3. Simple. Ok, ahora vamos a calcular el volumen de la siguiente pirámide, cuya base es un cuadrado. Bueno, yo aquí tengo, a ver, una pirámide. Tenemos esto, miren, esta pequeña figurita. No sé si la pueden observar. ¿La ven? Sí, mira. Ok, perfecto. Entonces, vamos, aquí tengo esta pequeña figura, entonces lo que vamos a hacer es calcular el volumen de esta pequeña figura. Ok. Bueno, tenemos esta figura que nos dice que esta pendiente de aquí mide 13. Y la base
esta parte de aquí mide 10. Esta arista. Mire. Si es un cuadrado, significa que si este lado mide 10, este lado va a medir 10, este lado va a medir 10 y este va a medir 10. Si fuera un rectángulo, lógicamente va a variar lo que es la longitud de cada lado. Pero como es un cuadrado, cada lado va a medir 10. Entonces, nos vamos a este punto alto, el más alto de la pirámide, y nos bajamos a la base, donde el punto va a dar exactamente a la mera mitad de lo que es este cuadrado. La altura, miren, el punto máximo hasta el punto mínimo. Y nos va a ir a dar al mero centro de lo que es el cuadrado. Ya vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí la altura del triángulo. Este triángulo que tenemos aquí lo vamos a sacar y lo ubicamos en esta parte de aquí. Entonces, tenemos este lado, esta pendiente que nosotros le llamamos hipotenusa. Va a ser igual a 13. Y este cateto de acá abajo, si este cuadrado mide 10 de este lado, y si sacamos este triángulo partido por la mitad, la base, ¿a cuánto va a dar? Si esta es la mitad, si todo este lado de aquí mide 10, todo este lado de aquí mide 10 y lo calculamos por la mitad, significa que va a ser 10 sobre 2 igual a 5. Así de simple. Ok, aquí ya tenemos lo que es la fórmula para calcular el volumen de esta pirámide. La fórmula es: volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Ok, entonces vamos a trabajar con este pequeño triangulito de aquí. Algo simple. Como aquí la incógnita que tenemos por los momentos es la altura, vamos a aplicar el dichoso y famoso teorema de Pitágoras. Espero que lo hayan manejado muy bien, ¿verdad? Y si no, pues vamos a dar una breve explicación de lo que es. Bueno, aquí yo ya tengo despejada la fórmula de Pitágoras, pero la fórmula es este 13, por decirlo así, está aquí elevado al cuadrado. Este está h y 10 medios, o por decirlo así, ya 5. En este lado de acá, al lado derecho, sería una suma. 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero como lo que yo ando buscando es h, yo despejo h. Entonces, este 5 pasa a restar al cuadrado, ¿verdad? Ahora, para poder cancelar este cuadrado, tenemos que aplicar lo que es raíz cuadrada para poder eliminar el cuadrado de h, o sea, de la altura, y aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Ok. Cancelamos el 2 con la raíz y nos queda solo h. ¿Y este 1/2 de dónde sale? Bueno, yo solamente fue porque lo quise hacer de esta manera para que ustedes también tuvieran un poquito más de conocimientos exponenciales, ¿verdad? Bueno, entonces esta raíz la podemos descomponer nosotros o expresarla como un medio. En ciclo o incluso en bachillerato explican, por ejemplo, raíz cuadrada es como que yo tengo un 2 aquí afuera, donde está indicando este indicador. Y toda esta parte de aquí, 10 al cuadrado menos 5 cuadrados, como que está elevado a la 1. Entonces, el número que está aquí adentro de la raíz va a ser el numerador, y el número que está fuera de la raíz va a ser el denominador en una forma exponencial, ¿verdad? Si este fuera una raíz cúbica, o sea, tuviera un 3 aquí afuera, entonces el denominador de este exponencial sería 3. Si este fuera un índice 4, significa que esto sería un cuarto.
Y así sucesivamente hasta llegar a infinito, hasta donde el licenciado, el profesor les ponga lo que es una raíz cuarta, una raíz quinta, una raíz sexta. De esa manera se resuelve. ¿Ok? Entonces, restamos 169 menos 25, que es igual a 144. Y el 1/2 como forma exponencial, solamente lo bajamos. Lo ubicamos aquí. Si usted se fija, h no lleva nada, ¿verdad? Porque ya cancelamos anteriormente el cuadrado con la raíz cuadrada. Y aquí otro truquito que les quiero, bueno, que yo también lo hice por mí mismo, ¿verdad? Para que también explicárselos un poco. Este 144, yo pude haberlo desarrollado directamente como una raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de 144, 12, lo ponen de un solo en la calculadora y tienen la respuesta. Pero no está mal siempre tener un poquito más de conocimientos. Este 144 lo puedo dejar expresado como 12 a la 12. Es como que yo multiplique 12 por 12 es igual a 144. Ahí lo tenemos. Ok, ¿con qué intención lo dejo elevado al cuadrado? Porque este exponente que tengo acá afuera pasa a multiplicar con este 2 exponencial. Si yo multiplico 2 por 1/2, es igual a 2 sobre 2. ¿Y qué es igual a 2 sobre 2? 1. Entonces, como que yo tenga este 12 elevado a la 1. Y si tengo elevado a la 1, ok, vamos a ver, compañera. Carlos Lara levantó la mano, no sé si tiene alguna pregunta. No es más fácil solo meterle la raíz de un solo de 144. Es que así tiende a confundir ahí. Bueno, yo como se los había mencionado, ¿verdad? Usted lo puede meter directamente en la calculadora, pero yo lo que quiero es que ustedes también tengan otras pequeñas técnicas y sepan manejar la definición de lo que es la parte exponencial. Sí, porque yo pensé que ahí le iba a volver a meter la raíz de 144, 12. Pero no. Okay. No hay problema, más que todo como les estoy mencionando, esto es para que ustedes también desarrollen esa parte y tengan el conocimiento de cómo desarrollar una parte exponencial. Listo. Bueno. Entonces, está poniendo atención, ¿verdad? Bueno, continuemos. Entonces, 2 entre 2 igual a 1 y tenemos 12 centímetros. Si ustedes se fijan acá, hubiéramos puesto también 12 centímetros, 13 por centímetros, y aquí nos va a dar a centímetros cuadrados, igual aquí en 25 centímetros cuadrados, pero al final se van a venir a cancelar con este exponente de acá y solamente nos quedan como centímetros normal, sin ningún exponente. Un exponente 1, en este caso, cuando solamente es una unidad unitaria. Ahora vamos a calcular lo que es el área de la base. Yo les había mencionado que como la base es una base cuadrada, significa que cada lado va a ser igual. Entonces vamos a multiplicar el largo por el ancho. Si este lado mide 10 y este otro lado mide 10, entonces multiplicamos 10 por 10 igual a 100. Y la parte exponencial pues ya se la había explicado. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos encontrado en esta fórmula. 1/3 multiplicado por el área de la base por la altura. Ahí está, miren. Tenemos 1/3 del área de la base, que es igual a 100 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura. La altura es 12 centímetros. Multiplicamos 10 por 12, igual a 1200 centímetros cúbicos. Esta parte exponencial también ya se le había explicado. Centímetros cuadrados por centímetros igual a centímetros cúbicos. Y no vamos a omitir el 1/3, ¿verdad? Porque si ustedes lo omiten, está malo. Y nosotros, esta parte aquí es como que nosotros tengamos... Apaga la cámara. Bueno, nosotros la parte de aquí es como que tengamos 1200 sobre 3. Es igual a 400 centímetros cúbicos. Ok. Continuamos entonces. Ahora vamos a calcular otro tipo de sólido. Vamos a calcular el volumen de un cono de radio 3 centímetros
y una generatriz de 8 centímetros. La generatriz es como la parte del lado que va en la forma del punto centro, va agrandándose hasta llegar a la base. Aquí, miren, el punto más alto y va agrandándose más y más y más hasta llegar a la base, que la base es un círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el volumen de un cono de radio 3 centímetros con una generatriz de 8 centímetros. Okay. Aquí tenemos lo que es la fórmula de este cono, que es 1/3 de pi por r cuadrado por h. Entonces, ¿cuál es la incógnita en esto? H, no tenemos la altura, pero para eso primero tenemos que desarrollar el radio, porque aquí lo tenemos solamente en radio con una exponente 1, pero aquí en la fórmula nos lo están pidiendo con r cuadrado. Entonces eso simplemente lo vamos a desarrollar con r cuadrado. Entonces aquí tenemos, sacamos este pequeño triángulo de aquí, este triángulo que tenemos acá, lo sacamos y aplicamos nuevamente la propiedad que le había explicado anterior, que es el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos 8 cuadrado menos 3 centímetros cuadrados igual a h cuadrado. Si ustedes se preguntan de dónde surge esto, bueno, es el teorema de Pitágoras. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento que había dicho Carlos anteriormente. ¿Por qué no solamente desarrollamos la raíz cuadrada? Bueno, aquí volvemos a cancelar cuadrado con raíz y nos queda solamente la parte interna de lo que es esta raíz, que es igual a 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. 3 por 3, 9. Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Ya está metido. Bueno, entonces tenemos aquí, volvemos a descomponer solamente como técnica la raíz cuadrada como una forma exponencial. De un radical a una forma exponencial pasamos. Tenemos la resta entonces de 64 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados, que es igual a 55 centímetros cuadrados. Aquí vamos a hacer lo que dijo Carlos, vamos a desarrollarlo directamente con la raíz, con la calculadora, porque si nosotros descomponemos un medio, o sea, esta raíz, este radical, de una forma exponencial que quede de esta manera, que está acá arriba, no vamos a avanzar en nada, porque la intención era que quedara un exponente y que ese exponente se cancelara, o mejor dicho, se multiplicara con este exponente de acá, un medio, y solamente quedara como una unidad 1. Pero como este 55 no se puede descomponer de esa manera, lo vamos a hacer directo. Que es la raíz cuadrada de 55 centímetros cuadrados igual a 7.42. Si usted se fija, aquí solamente tenemos centímetros, no tenemos centímetros cuadrados. Pero ¿cómo se cancela? Este 2 que está aquí viene y se aplica la propiedad de esta raíz y se cancelan los dos. O en pocas palabras, si yo tuviera este centímetro cuadrado elevada a la 1/2, entonces 2 me queda multiplicado por 1/2, queda 2 sobre 2 y el exponente sería 1. Simple. Ok. Ahora vamos a calcular el área de la base. ¿Cómo se calcula el área de la base? Como nosotros tenemos el radio que es igual a 3 y nos dice que la fórmula que tiene que ser elevado al cuadrado, significa que este 3 va a estar elevado al cuadrado junto con sus unidades, que es centímetros. Acá lo tenemos. 3 centímetros elevado al cuadrado significa, o lo pueden hacer en la calculadora, lo pueden hacer a mano, que es 3 por 3, 9. Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Ok, ahora que ya tenemos la altura y tenemos el radio, vamos a calcular directamente el volumen.
La unidad de pi, como es un número infinito, solamente vamos a tomar dos cifras decimales. Las dos primeras, que es 3.14. Sabemos que pi es 3.16 y consecutivamente contienen otros números, pero solamente vamos a tomar 3.14 y lo vamos a aplicar en la fórmula. Ok, 3.14 de pi multiplicado por el radio al cuadrado, que es 9 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura, que es 7.42 centímetros. Esto es igual a 3.14. ¿Por qué tenemos 3 aquí? Y no tenemos 9 ya. Y aquí continúa con 7.42, pero si ustedes se fijan, aquí ya no es 9, aquí es 3. ¿Qué fue lo que hice yo? Como yo tengo un tercio multiplicando a todos estos números de aquí, un tercio cumplió su función de dividir 9 sobre 3, que es igual a 3, y así ya cancelo este 3. Por esa razón tenemos solamente 3 aquí. Entonces, al multiplicar esto, nos da a 69.89 centímetros cúbicos. Pasamos de centímetros cuadrados, centímetros normal, de unidad 1, a centímetros cúbicos, porque el volumen siempre, las unidades van a ser cúbicas. ¿Sí? Ya saben cómo se obtiene lo que es la multiplicación de lo que son las fórmulas de las exponentes. Se copian la base y se suman los. Ok, ahora vamos a calcular el volumen de una esfera de radio 4. Aquí ya tenemos la esfera y aquí tenemos la fórmula. La fórmula es 4/3 de pi por r al cubo. Este ejercicio está sumamente sencillo porque ya nos están dando el radio. Aquí lo único que tenemos que hacer es elevar 4 centímetros al cubo. Aquí tenemos el radio y aquí tenemos, como les había dicho, 4 centímetros al cubo. Entonces, eso es como que nosotros tengamos 4 por 4 por 4. Y los centímetros se copia la base y se suman los exponentes. Aquí lo tenemos. Centímetro por centímetro por centímetro es igual a centímetros cúbicos. 4 por 4 por 4, 64. Ok, ahora pi lo vamos a dejar expresado, vamos a tomar a pi como 3.14 nada más. Y aplicamos la fórmula. 4/3 por 3.14, que es pi, multiplicado por el radio al cubo, que es 64 centímetros cúbicos. Ok, entonces descomponemos la parte que está dentro del paréntesis, que es 3.14 multiplicado por 64 es igual a 200.96. Multiplicado por 4/3, el resultado es 267.95 centímetros cúbicos. Ok, ahora vamos a calcular el volumen de un cilindro de 2 centímetros de radio y 5 centímetros de altura. Aquí tenemos el cilindro, tenemos el radio y también tenemos la altura. Aquí tenemos la figura y la fórmula de cómo se puede desarrollar o encontrar el volumen de este cilindro. La fórmula es pi por r cuadrado por altura. Como les había mencionado, a pi solamente lo vamos a nombrar como 3.14, nada más, para poder multiplicarlo y no tener que estar multiplicando por tantas cifras decimales. Ok, primero descomponemos el radio, como lo tenemos en unidades normales, o exponente 1, y la fórmula nos dice que tiene que ser en exponente 2, o sea, al cuadrado. Entonces vamos a descomponer y a desarrollar las unidades
de pasar a una unidad de centímetro normal a unidades de centímetros cuadrados. 2 centímetros cuadrados es como que nosotros tengamos 2 por 2, igual a 4. Y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Aquí lo tenemos. Ok, ahora aquí lo vamos a dar expresado como 3.14 y aplicamos la fórmula. La fórmula de volumen la aplicamos y aquí en pi tenemos 3.14, en r cuadrado tenemos 4 centímetros cuadrados y la altura son 5 centímetros. Al final nos van a dar siempre en unidades cúbicas, ¿verdad? Ahí lo tenemos, unidades cúbicas, y multiplicamos 3.14 por 20 centímetros cúbicos es igual a 62.8 centímetros cúbicos. Ok. Algo simple, algo sencillo, prácticamente solo es aplicar la fórmula y no olvidarse de lo que son los exponentes. Si ustedes se olvidan los exponentes, el ejercicio está mal. Ok, ahora vamos a desarrollar lo que es un cubo de 20 centímetros de arista. Bueno, ese es un problema. Y nos dice, un cubo de 20 centímetros de arista está lleno de agua. ¿Cabría esta agua en una esfera de 20 centímetros de radio? Tenemos, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar el volumen de un cubo y también vamos a encontrar el volumen de una esfera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que este cubo está totalmente lleno de agua. Y lo que vamos a hacer es tomar esa agua y echarla a la esfera y ver si esa agua que contiene el cubo cabe en la esfera. Eso es lo único que vamos a hacer. Pero, lógicamente, aplicando lo que es las fórmulas y la parte matemática. Pero así, en pocas palabras, eso es lo que vamos a calcular. Si esa agua que contiene ese cubo cabe en la esfera. ¿Ok? Entonces, como dato, siempre vamos a escribir los datos. Nos dicen que una arista es igual a 20 centímetros y el radio es de 20 centímetros, pero de la esfera, ¿verdad? Porque la arista que nos están dando aquí de 20 centímetros es del cubo. Y los 20 centímetros del radio es de la esfera. Entonces vamos a calcular independientemente cada volumen de la esfera y al mismo tiempo del cubo. Entonces aquí tenemos nuevamente lo que es el volumen del cubo. El volumen del cubo es una arista elevada a la 3. O como que tenga arista por arista por arista. O lado por lado por lado. Entonces el volumen de lo que es el cubo es como que yo tenga 20 elevado al cubo, como que yo tenga 20 por 20 por 20. Y las unidades siempre van a ser cúbicas. Entonces, al calcular los 20 centímetros elevado al cubo, como que el resultado nos da a 8.000 centímetros cúbicos. Ok, aquí ya tenemos el volumen del cubo. Ahora vamos a encontrar lo que es el volumen de la esfera. Aquí lo tenemos, recordando, de verdad. Aquí en el lado derecho tenemos la fórmula de cómo encontrar el volumen de la esfera, que es igual a 4/3 por pi multiplicado por r al cubo. Ok, acá lo tenemos en este lado en rojo. Ok, primero vamos a encontrar el radio, como ya nos están dando que es 20 centímetros, entonces lo vamos a elevar al cubo, porque la fórmula nos está indicando que esta expresión o que este valor tiene que ir elevado al cubo para que podamos aplicar el R cubo en la fórmula. Ok, entonces tenemos aquí, R cubo es igual a 8.000 centímetros cúbicos. Es como que yo tenga 20 por 20 por 20. Es igual a 8.000 centímetros cúbicos. Ok, ahora aplicamos la fórmula. Pi siempre lo vamos a dar expresado como 3.14.
y a multiplicar 3.14 por 8.000 centímetros cúbicos es igual a 25.120 centímetros cúbicos. Y ahora multiplicarlo por 4/3 nos da a 33.493.33 centímetros cúbicos. Ok, ahora viene la pregunta que nos vamos a hacer y encontrar la respuesta, a ver si tiene lógica. Nos dice que el volumen de este cubo es igual a 8.000 centímetros cúbicos y el volumen de la esfera es de 33.493. Ahora la pregunta es, la cantidad, por decirlo así, de líquido o de agua que contiene este cubo, que son 8.000 centímetros cúbicos, ¿cabe en la esfera? Sí cabe. Viene, lo duplica, lo triplica, bueno, cabe, como quien dice, viene siendo como 1/3 o 1/8. O sea que la cantidad de agua que contiene o que puede contener o el límite de este cubo de 20 centímetros sí cabe entonces en lo que es en la esfera. Aquí tenemos la respuesta. El agua que contiene el cubo sí cabe en la esfera. ¿Ok? Bueno, es un ejercicio simple, solamente teníamos que encontrar independientemente cada volumen de cada figura. Ok. El siguiente problema es calcula el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2.500 milímetros de altura. Ok. Aquí nos están dando... Mía el micrófono. Ok, gracias. Ok. Bueno, remilla el micrófono, por favor. Listo, encendido. No, ok, listo. Cheque, gracias. Ok, entonces tenemos el largo y el ancho en metros, pero tenemos el alto, la altura en milímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una conversión. Pasarlo de milímetros a metros para que todos estén en una sola medición. Ok, pero a nosotros las respuestas nos están pidiendo en centímetros cúbicos, o sea que tenemos que hacer otra conversión después. Pero vamos a hacer paso a paso. Tenemos lo que es un lado que es 5 metros, tenemos otro lado que es 4 metros y el otro lado que es 2.500 milímetros. El cubo se calcula de esta manera el volumen. Aquí lo tenemos. Ok, nos dice que 1 metro es igual a 1.000 milímetros. ¿Qué significa eso? Que si lo vamos a convertir de milímetros a metros, significa que 2.500 lo vamos a dividir entre 1.000 y nos va a dar 2.5 metros. Aquí tenemos la pequeña conversión, mire. 2.500 milímetros sobre 1.000 milímetros, proporcional a lo que es 1 metro. Entonces, la respuesta es 2.5 milímetros. Aquí ya lo tenemos la altura, mire. En este lado de acá. 2.5 milímetros. Ok, como ya todo lo tenemos en metros, ahora sí ya podemos aplicar la fórmula del volumen, que es lado por lado por lado, o arista por arista por arista. Como puedan verlo ustedes de la mejor manera, más fácil, más factible para ustedes. Entonces, vamos a multiplicar 4 por 5 por 2.5. Ahí lo tenemos. 5 por 4 por 2.5, metros por metros por metro. Si nosotros tenemos una multiplicación de metro por metro por metro, copiamos la base que es metro y sumamos los exponentes que es 1 más 1 igual a 2 y más 1 es igual a 3. Entonces, igual, solo es de recordar incluso también lo que es la fórmula, ¿no? De la propiedad de lo que es el volumen, que siempre va a dar en unidades cúbicas. Entonces,
el volumen es igual a 50 metros cúbicos, pero como nosotros nos están pidiendo en centímetros cúbicos, hacemos una pequeña conversión. Un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, si a nosotros nos están pidiendo que la respuesta tiene que ser en centímetros cúbicos, simple, hacemos esta pequeña conversión. Multiplicamos 1.000.000 por 50 y el resultado es igual a 50 millones centímetros cúbicos. Bueno, eso es todo. Y el volumen de la habitación es de 50 millones centímetros cúbicos. Eso es todo. Algo simple, algo sencillo, algo que podemos trabajarlo si se nos presenta una tarea, si nos presenta un tema como esto. Los sólidos solamente prácticamente aplicar fórmulas y hacer un par de procesos algebraicos. Y bueno, esto es todo lo que tenía que compartirles. Fuimos algo puntual con el tema del hora, con el tema de la hora. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia. Bueno, si no tienen preguntas o sugerencias, pues bueno, esto es todo lo que tenía que compartirles. Les agradezco mucho, infinitamente, por su presencia. Es de mucho agrado poder explicarles unos temas como estos. Son como un pequeño, a veces están como olvidados, pero es bueno siempre recordar cómo se desarrolla, Carlos, los procesos algebraicos, no solamente meterlos en la calculadora. Imagínate que se te quede olvidada la calculadora, tienes que hacerlo manual, ¿verdad? Y si tu compañero es un poquito tacaño, entonces tienes que hacerlo, ¿verdad? Para que si no te quiere prestar la calculadora. Les agradezco mucho, nuevamente les repito. Sé que el tiempo para ustedes es muy valioso. En este momento pudieron haber hecho otras actividades y prefirieron estar aquí acompañándonos. Y bueno, muchísimas gracias. A ver, Jessy Martínez levantó la mano. Y Alejandra también. A ver. Bueno, creo que a lo mejor la... Ok. Una pregunta solamente. ¿Nos puede compartir la diapositiva? Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy excelente exposición. Felicidades. Ok, muchísimas gracias. Se las comparto por el grupo. A ver, Jessy Martínez. Solamente para decir que muchas gracias y que lo felicito por la presentación y por el desenvolvimiento del tema. Ok, de nada, para servirles. A ver, ¿quién más? Carlos creo que la había levantado, no sé si fue por accidente. Bueno, muchísimas gracias, como nuevamente les vuelvo a repetir, les agradezco mucho. Eso es todo lo que tenía que compartirles y bueno, ya pueden regresar a su programación habitual, como dice, o cotidiana, hacer cena o comer o salir. Muchísimas gracias, muy agradecido con ustedes.